Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios les bendiga, un gusto poder saludarles y poder llegar otra vez hasta cada uno de sus hogares. Muchas gracias por estarnos acompañando, como cada jueves, pastor, qué gusto estar otra vez acá. Claro que sí, hermano, bienvenidos los que nos miran a través de las redes, ¿verdad? Un saludo caluroso, que Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén, gracias, pastor. Estamos muy de verdad, muy gozosos de poder llegar otra vez hasta cada uno de sus hogares con un espacio que hemos llamado Derribando Muros por la Fe, que lo vamos a tener a partir de todos los jueves de 2:30 p.m. en adelante. Hoy estuvimos con un pequeño atraso por cuestiones tipo técnicas, pero ya estamos aquí para la honra y la gloria del Señor, y que el Señor reciba toda la gloria. Hoy con un tema muy interesante también que vamos a discutir acá, pastor, que se llama No quiebres tu fe. Ahorita vamos a explicar de qué se trata eso. Ustedes lo pueden ver ahí arriba en el cintillo, el tema No quiebres tu fe. Hoy vamos a hablar de eso. Pastor, oramos primero. Claro que sí. Para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Señor, te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor, y te pedimos, Señor amado, que tomes el control de lo que aquí estamos haciendo, Señor, y que los que nos ven y nos escuchan sean edificados, Señor, a través de esta palabra, Señor, que con amor lo hacemos, Señor, para que sean edificados. Padre, permite que la fe de cada uno de ellos, Señor, y la nuestra, sea una fe inquebrantable, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. No sé de dónde nos está mirando usted. Puede ser aquí en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Reciba un caluroso abrazo y un Dios le bendiga muy fraternal de parte del Centro Intercultural de Restauración Misionero de las Asambleas de Dios de acá de Aguabuena. Bueno, hoy en este espacio intentamos poder discutir sobre un tema muy importante, pastor, que tiene que ver mucho con la base del cristiano. Vamos a empezar, pastor. Claro, vamos a empezar de una vez con el tema. Como lo mencionábamos anteriormente, el tema es no quiebres tu fe. Y vamos a tratar de explicar un momentito qué tiene que ver el no quebrar la fe, ¿verdad? Esperemos que sean edificados con esta palabra. Créanme que los temas que traemos a discusión acá
primeramente han funcionado en nuestras vidas o están funcionando en nuestras vidas, ¿verdad? Yo me identifico mucho con este tema y yo sé que muchos cristianos en algún momento de sus vidas han querido renunciar, han querido echar atrás, han querido quebrar su fe, ¿verdad? Y cuando hablamos de quebrar su fe es cuando renunciamos a todo lo que creemos, cuestionamos a Dios, mostramos indiferencia ante los caminos del Señor, ante sus ordenanzas, estamos desinteresados por diferentes razones. A veces, como vamos a ver en una historia que pronto vamos a contar, a veces las circunstancias modifican, pastor, la fe del cristiano. Claro que sí, estamos ligados a las circunstancias que puedan venirnos y dependiendo de la capacidad que tengamos de comunión con Dios, nuestra fe es probada y puede que a algunas personas pues vayan a claudicar en la fe, ¿verdad? Entonces es necesario que aprendamos nosotros a tener una fe sólida para que no se quiebre en esos momentos de tentación, ¿verdad? Que vengan. Así es. Y nosotros tomamos una actitud muy solidaria, queremos ponernos en los zapatos de cada uno de ustedes, como decimos popularmente, porque tal vez alguno de ustedes está pasando o llegará a pasar en algún momento de encontrarse en esa disyuntiva en el que por las circunstancias que está pasando, por los momentos difíciles que está pasando, quiere quebrar su fe, quiere echar para atrás y hoy queremos es animarlo y animarla para que si usted se encuentra en ese momento o en el momento que llegue a estar ahí, que vamos a darle las respuestas a eso, ¿verdad? Claro, ¿cómo podemos sí. fortalecer nuestra fe en Cristo? Vamos a contarles una breve historia, una pequeña historia. Más o menos en el 20 de junio del 2012, dos hermanos de una señora llamada Mary sufrieron un grave accidente en los Estados Unidos, pastor. Un grave accidente, y amigos que nos ven. Su hermano Pierre, de 40 años y padre de 4 hijos, murió en ese accidente. Y otro hermano, también padre de 4 hijos, que duele mucho eso, ¿verdad?, quedó muy gravemente herido, ¿verdad? Su hermano tenía 36 años. Y este trágico accidente hizo que Mary perdiera la fe que tenía hasta entonces. Ella creía estar muy clara en lo que creía, creía estar muy segura de su fe, de sus creencias, de ese código de valores y principios espirituales en los que ella creía. Podría sentirse muy segura hasta que enfrentó esa circunstancia, ¿verdad? Empezó a sentir un Dios ausente. Ella lo manifestaba de esa manera. Ella decía que ir a un servicio a la iglesia era molesto para ella, más bien. Ella sentía como que Dios le había abandonado. Ese momento tan difícil y tan duro que Mary estaba pasando por el accidente de sus hermanos y ver a sus sobrinos sufriendo, la tenía ella en esa circunstancia, en el momento en estar a punto de quebrar su fe, de llegar a decir: no, ¿para qué sigo en esto? ¿Para qué estoy creyendo en Dios? ¿Para qué sigo a Dios? Si mire lo que me está pasando, la circunstancia, ¿por qué Dios permitió eso? Pastor, y empezamos con esa conducta, lamentablemente, de culpar a Dios por las circunstancias, pastor. Sí, claro, y eso no solamente puede pasar hoy, sino que lo vemos en el transcurso de los hombres y mujeres de fe que Dios viene enseñándonos a través desde Abraham hasta aquí, ¿verdad? Donde volvamos un poquito en el capítulo 12 de Abraham, dice que a Abraham Dios le iba a dar una promesa y llega un momento difícil donde Abraham quiebra su fe un toque por las circunstancias, ¿verdad? Donde él ya dice: aquí la única alternativa es buscándolo por otro lado, ¿verdad? Sí. Dejando lo que Dios le había dicho. Y vemos cómo Abraham quiebra su fe un momento y toma a la esclava. Y Dios le da una promesa de que era de Sara la que iba a darle la generación. Y él en ese momento como que quiebra la fe. Y eso no solamente le pasó a Abraham, le pasó a mucha gente. Y ahora en estos días le pasa a mucha gente. Y como usted lo acaba de decir, hermano, no queremos que la gente nos vean como los superhéroes de la fe a nosotros, ¿verdad? Pastor, porque sí. hay momentos donde vienen los momentos difíciles, sí, donde tenemos que nosotros decidir: ¿quebramos la fe o continuamos adelante, verdad? Pero
esto es una lucha continua todos los días. Así es, pastor. Y cuéntame que un día fue a un servicio y escuchó al ministro decir que Dios podía obtener de la circunstancia más difícil que alguien estuviera pasando, podía obtener algo mayor. A ella le pareció absurdo cómo era posible que Dios, de algo tan trágico como lo que a ella le estaba pasando, pudiera obtener algo bueno de todo eso. Claro. ¿Verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la vida según nuestra humanidad, nuestra forma de ver las cosas. A ella le pareció absurdo hasta que Mari decide abandonarse en las manos de Dios. Ajá. Y experimentar su perdón y también, pues Dios no merece que le perdonemos, porque Él no tiene que perdonarle, ¿verdad? Pero ella hizo las paces con Dios en ese momento, ¿verdad? Para usar alguna terminología que se pueda aplicar un poquito más ahí, y comprende que vivir en el enojo y en el cuestionamiento a Dios principalmente, porque Dios le había permitido pasar por esto, es cuando ella encuentra la respuesta y comienza a encontrar la paz. Cuando ella dice, no, un momentito, yo no puedo vivir atada al pasado, no puedo creer que culpar a Dios es la respuesta, se abandona en las manos de Dios y Dios no la deja. La recoge otra vez y empieza a experimentar nuevamente la paz que ella tanto estaba deseando, pastor. Que estaba necesitando en esos momentos, ¿verdad?, de crisis. Así es. Y este es un caso extremo de las circunstancias difíciles que cualquier cristiano puede pasar, que nos da un ejemplo de cómo algunas situaciones nos pueden llevar a evidenciar cuál es realmente la fe que yo tengo, ¿verdad? Claro Ahí que es sí. donde como que nos desnudamos. La fe tiene que ser probada, Exacto. ¿verdad? Y es allí donde todos nosotros, si queremos dar el temple que Dios quiere que tengamos en la fe, Dios va a permitir, no que Él la mande, va a permitir circunstancias en la vida para que nosotros seamos pulidos en esa fe. Así es, pastor. Pero podríamos hacernos varias preguntas, ustedes que nos ven allá en casita, podríamos hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la fe verdadera? ¿O qué es la fe verdadera en Dios? ¿Verdad? ¿Será que alguna vez tuve fe en Dios? Porque podríamos llegar a hacernos esa pregunta. ¿Qué tan fuerte es esa fe que yo tengo en Dios? ¿O cómo puedo darme cuenta si la fe que tengo es una fe verdadera? Wow. Son varias preguntas, pastor, Sí. que nos podemos hacer con respecto a la fe. Ajá. Es preguntarnos, ¿realmente tengo fe en Dios? Porque como lo vamos a ver ahorita, a veces utilizamos, pastor, diferentes argumentos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Veamos esto muy importante, lo que dice Hebreos 11:16, pastor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice. ¿Por qué? Porque es necesario, dice, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, pastor. Amén, claro. Entonces, que sí. Si no tengo fe, no puedo agradar A Dios. a Dios. Entonces nos vemos en esta situación, pastor. Nos vemos en esta situación de preguntarnos, mira, tal vez de repente yo he pasado toda la vida creyendo que soy un cristiano con mucha fe en Dios, con mucha fe en lo que creo. Creo que Dios sana, creo que Dios liberta, creo que Dios provee, pero estoy en un momento de mi vida en el que ahorita estoy cuestionando eso. Sí, y es que Dios nos ha puesto que nosotros no tenemos que vivir por lo que vemos, sino por lo que no vemos. El justo por su fe vivirá. No tenemos que andar por lo que vemos, por las otras cosas, ¿verdad? Sino por lo que Dios nos ha dicho. Y retomando, hermano Heiner y amigos y hermanos que nos miran, yo retomo la vida de Abraham. Cuando Abraham, Dios le da la palabra que él va a tener un hijo, y cuando ya lo tiene, Abraham está contento, pero de pronto Dios le dice, bueno, Abraham, ahora tienes un bello hijo, que quebraste la fe allegándote a Agar, pero yo perdoné eso y aún te di la promesa, pero ahora ve y sacrifícamelo. Eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 22, ¿verdad?, de Génesis. Ahí lo vemos, donde Abraham simplemente escucha la voz de Dios y ordena todo, lleva la leña, lleva el fuego y se va con Isaac caminando. Y en el camino Isaac le dice, padre, dígame una cosa, ¿qué vamos a hacer? Llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y vea lo que le dice Abraham, hijo,
Jehová proveerá. Wow. ¡Wow! Eso es fe genuina, ¿verdad? Una fe que a pesar del momento crítico que él está viviendo, él tiene la fe puesta en Dios, que Dios le dio una palabra. Y dice, hermano, y antes que a Isaac, Abraham le dice eso a Isaac, antes Abraham le dice a sus criados, cuando él vio el monte donde iba a sacrificar supuestamente a Isaac, y le dice a sus criados, oye, déjennos aquí. Yo y Isaac subiremos, adoraremos al Señor y regresaremos. Ojo lo que Abraham estaba diciendo. Iremos, adoraremos y regresaremos. Hermano, esto es una fe genuina. Sí. Una fe que a pesar de que Dios le había dicho, ve y sacrifícamelo, él está diciendo, no, yo voy a volver con mi hijo. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, una fe genuina, ¿verdad? Sí. Y entendemos como fe no solamente el hecho de usted creer que Dios le puede resolver algo, un problema, una situación, sino que entendemos como fe aquel conjunto de valores y de principios cristianos en los que yo creo, aquel credo que tenemos nosotros con respecto a nuestro Dios, con respecto a nuestra deidad, ¿verdad? Claro. Ahora, pastor, aclaremos algunos conceptos que es importante porque podemos empezar con una pregunta. ¿Qué es la verdadera fe en Dios? Es muy importante darle respuesta a esto por lo que leímos en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Yo sí soy como cristiano y estoy en esta tierra y camino en los caminos del Señor, yo tengo que preocuparme por agradar a Dios. Claro. Entonces es importante darnos cuenta qué es la verdadera fe en Dios. Y a veces, pastor, utilizamos algunos argumentos para justificar de que yo de verdad tengo una fe verdadera, ¿ok? Como por ejemplo decimos, yo creo en Dios como sinónimo de la fe que profesamos. Y yo digo, yo creo en Dios, pastor, pero veamos lo que dice, y amigos que nos ven, Santiago 2:19. Qué palabra más fuerte, duro. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ¿quién también lo hace? Wow. También los demonios creen y tiemblan. Como vemos este pasaje, pastor, hasta los mismos demonios creen. ¿Será que creer en Dios es tener fe en Dios? No. Creer, como vimos el pasaje, lo habla bien claro. Los demonios creen, pero no tienen una fe que creen que Dios es capaz de hacer las cosas imposibles, ¿verdad? Que nosotros no podemos lograr, ¿verdad? El decir que creo en Dios, todo el mundo cree que Dios existe. Bueno, los ateos también creen, pero se dicen ateos, pero ellos creen en un poder supremo, ¿verdad? Así que el creer en Dios no es simplemente decir yo creo, hay que ir más allá. Sí, y lo que queremos es, movernos el piso un poco y reflexionar sobre lo que nosotros hemos creído hasta hoy, que es tener fe en Dios. ¿Qué es lo que yo creo como cristiano? Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil salir de mi casa y hacer una seña, ¿verdad? Como practican algunas otras personas. O decir, es que Dios es primer lugar en mi vida, pero habría que ver si en la hora de la hora, ¿verdad? En la hora buena, como decimos, ¿verdad? Realmente yo puedo mostrar mi conducta o mi actitud como un verdadero cristiano, ¿verdad? Sí. Porque como vimos, dice pastor, que hasta los demonios creen también, y no solamente creen, tiemblan. Tiemblan, claro, claro que sí. El cristiano de hoy tiene que tener los pies firmes en la fe, no tiene que dejarse mover. ¿Y cómo logramos nosotros esto? Lo vemos en la primera parte, agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Esa es la clave, ¿verdad? Como Abraham, lo vemos, ¿verdad? Que él agradó a Dios obedeciéndolo y fue y caminó. Y al final, él vio los frutos del agradar a Dios por fe, ¿verdad? Dios va a proveer lo que usted necesita, lo que yo necesito, pero primeramente tenemos que agradarle a través de creer de la palabra que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Pastor, y es que podemos entender lo que leíamos al inicio, la historia con Mary, podemos entender el dolor que ella está sintiendo, claro, podemos entenderle. Claro. El detalle está, pastor, en que cuando me pasa esta circunstancia,
empezamos a culpar a Dios por las cosas que me pasan. Entonces podemos entender que pasamos momentos muy difíciles en la vida y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque es que no lo veo, porque es que Dios no me responde aquello, y ahí es donde quebramos la fe. Pero hemos dicho, y como vemos en este primer punto, y hemos afirmado que creemos en Dios, pero esta expresión de que creo en Dios y que Él es el creador de todo cuanto hay, de todo cuanto me rodea, es el concepto más básico, más elemental y más simple de la fe en Dios. Lo más básico, pastor. Decir yo creo en Dios es sencillo. Es sencillo. Es sencillo, y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Otras personas dicen, yo asisto a la iglesia X tal, ¿verdad? O pertenezco a X iglesia, pero el pertenecer a una iglesia simplemente no garantiza que yo tenga una fe genuina, ¿verdad? Pueda que mi fe sea una fe endeble, porque hay muchos niveles de fe, Claro. ¿verdad? Pero hay un nivel de fe que Dios dio a cada uno de nosotros y depende de nosotros que acrecentemos ese nivel que Dios ya nos lo dio, porque toda persona tiene un nivel de fe. Los que no tienen al Señor la usan para creer en otras cosas, pero nosotros tenemos que usarla para creer en lo que Dios ha dicho y creer de que Dios es real y que Él es verdadero, y de ahí depende mi crecimiento en la fe, Así es. en la intimidad con Dios, ¿verdad? Estamos hablando bajo la pregunta, ¿qué es la verdadera fe en Dios? ¿Verdad? Y estamos viendo, pastor y amigos y amigas, hermanas que nos ven, hermanos, algunos argumentos que el cristiano usa para decir, sí, yo creo que yo tengo una fe verdadera en Dios. El primero es decir, yo creo en Dios. Ya vimos que los demonios también creen y tiemblan. Sí. Eso es un argumento muy simple, el más simple de la fe en Dios. Es el más sencillo y el más elemental. Por ahí tenemos que empezar, Ahí, por creer claro en que Dios. sí. Otro argumento es, como usted lo decía ahorita, he sido cristiano durante muchos años. Ajá. Y puedo recitar muchos pasajes de la Biblia. O sea, Wow. yo sé de la palabra. Sí. ¿A mí qué me van a decir? Uf. O sea, yo sé, yo tengo, es más, ¿sabe que tengo 30 años de ser cristiano? Y con ese argumento yo digo que yo tengo una fe genuina en Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad que esto es muy profundo? Sí, Un sí, amigo por claro allá, que sí. entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es solamente decir, sí, yo tengo 35 años de ser cristiano, tengo 40 años de ser cristiano, yo me sé la Biblia, la he leído 7 veces. Ajá, ajá. Hermano Heiner, y esto tiene mucha gente engañada, porque hay mucha gente linda que están tratando de agradar a Dios, y como usted lo acaba de decir y lo dice el texto, tienen Biblia, conocen la Biblia, pero no la viven. Y el conocer la Biblia y el recitar la Biblia, pero no vivirla, me viene a quedar en un punto muerto, ¿verdad? Sí. Ahí vemos lo que dice el texto, ¿verdad? En Mateo 7:21, ¿verdad? Correcto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es. Es ahí donde está la clave. A mí no me garantiza que yo me lea la Biblia todos los años y que yo recite un montón de textos bíblicos, si no la vivo en mi vida. Así es, ¿verdad? pastor. Y estamos hablando, hermano Heiner, claro, ¿verdad? Como el agua cristalina, ¿verdad? Y no queremos tampoco creernos de que nosotros ya estamos tocando arriba, no, tenemos que luchar con esto, pero hablamos de estos temas para que podamos ver cuál es el nivel de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es, pastor, y eso que usted está diciendo ahora, al final lo voy a comentar yo con algo personal, porque no es que don Fausto y don Heiner estamos aquí sentados, como usted dice muy bien, creyendo que ya alcanzamos el nivel superior en la fe. No, estas son cosas que nosotros estamos en la lucha, vivimos. Sí, estamos en la lucha, pastor. Claro. Y no sabemos qué nos deparará el futuro, si en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a esta disyuntiva, en el de estar yo, ok, tengo que tomar 2 caminos, o sigo creyendo en Dios o me aparto. Amén, así es. Entonces, por eso estamos discutiendo esto acá, por eso estamos compartiendo esto, porque son temas muy importantes que cualquiera podemos enfrentar en cualquier momento. Claro, en esto estamos derribando muros, ¿verdad? Así es. Que a veces tenemos nosotros construidos, ¿verdad? Que tal vez esos muros que hemos construido no nos sirven, tenemos que derribarlos y construir otros muros que sí sirvan, ¿verdad? Y hay una expresión que dice que hay que matar las vacas sagradas, ¿verdad? Bueno, es una expresión que en la India las vacas son sagradas. Ajá. Ahí sí hay
7 vacas o 4 vacas en la autopista, detienen los autos hasta que las vacas se vayan, aunque esté mucha gente muriéndose de hambre, ¿verdad? Pero las vacas no se las comen. Es correcto, es correcto. Y entonces, aunque para nosotros nos parezca absurdo eso, ¿verdad? Para ellos es una realidad, una fe. Claro. Y a veces nosotros hemos arraigado muchas prácticas o muchas creencias, o me he creído cosas, ¿verdad? Por años, ¿verdad? Que he creído que es así, y hoy lo que queremos es de alguna manera que reflexionemos y que desnudemos eso. Amén. A ver, si realmente eso que yo he dicho durante mucho tiempo es así, si realmente yo tengo fe en Dios, o será que en el momento, como le pasó a Mary, en el momento de la dificultad, yo digo, no, mejor me voy por aquí. Ok. ¿Verdad? Tremendo, hermano, eso que estás diciendo, porque vamos a confrontar momentos difíciles donde nuestra fe va a ser probada como el oro, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tomar la decisión. ¿Sigo confiando a pesar de? ¿O quiebro mi fe? Así es. ¿Verdad? Y Dios no quiere que nosotros, ni ustedes que nos miren, quebremos nuestra fe, ¿verdad? Sino que seamos una fe sólida, una fe profunda, arraigada y cimentada en la palabra del Señor. Amén, pastor. Otros dicen, hago sacrificios para el Señor. He estado trabajando en la obra, predico, tengo un ministerio, llevo años en el Evangelio, y siempre intento ayudar a los hermanos y a las hermanas, a mi prójimo. Eso dice que yo tengo una verdadera fe en Dios, que ese conjunto de valores y principios cristianos los tengo bien claros. Amén. Pero veamos qué dice Mateo 7, 22, 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, hermano Heiner, qué pasaje más fuerte. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la palabra, ¿verdad? Nos está confrontando. Hermano, amigo que nos mira, esta palabra es muy fuerte para usted y para nosotros también, que tenemos que analizarla muy profundamente, hermano, porque pueda que estemos ocupados en la obra del Señor, pero no estamos agradando al Señor de la obra. Es ahí donde tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estoy trabajando por trabajar, porque me vean, o estoy agradando al Señor con lo que yo hago? Y así hay mucha gente hoy en día, hermanos que nos miran y amigos, que están exhaustos de trabajar en la obra, pero no están agradando al Señor de la obra. Y nos estamos engañando. Y queremos, hermanos, nosotros derribar ese muro para que entendamos que no es estar ocupado en la obra simplemente haciendo cosas por hacer, sino que tenemos que estar agradando al Señor de verdad. Va más allá. Más allá. El agradar a Dios tiene que ir ligado con el guardar la palabra del Señor todos los días, que cuando la palabra me dice tienes que corregir esto, yo lo corrijo, que cuando la palabra me enseña esto, yo lo agarro y lo aplico a mi vida. Es guardar la palabra en mi corazón, y ahí es donde está la fe, porque nos vamos a enfrentar en muchas cosas en el mundo, hermano. Nuestra fe va a ser probada. Por ejemplo, van a haber muchas pruebas. Pero si yo tengo la fe genuina en la palabra de Dios que está en mi corazón, automáticamente cuando viene la prueba para mi fe, yo aplico la palabra y me dicen, no, es que la palabra me dice, eso es una fe genuina basada en la palabra del Señor. Yo no puedo hacer eso porque mi fe me dice que si yo hago eso, desagrado a mi Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener bien claro. Pastor, como leímos en Mateo 7, 22, 23, a pesar de que tantas cosas se hacen en el nombre de Dios, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, no necesariamente le agradan a Él, es lo que usted estaba diciendo ahorita. Es correcto. Y Dios cuestiona la fe de ellos, ¿verdad? Y hasta los cataloga como hacedores de maldad. O sea, eso es increíble, ¿verdad, pastor? Entonces, nos hacemos una pregunta. Ya vimos 3 argumentos que a veces nosotros como cristianos utilizamos para decir, yo tengo una fe verdadera, ¿verdad? Pero la pregunta es entonces, ¿cómo darme cuenta que mi fe es verdadera? ¿Verdad? Porque aunque muchas personas creen en Dios
pocas entienden qué significa la fe en Él y qué deben hacer para estar conforme al corazón de Dios, que es lo que usted decía, agradar a Dios. Esto se debe a que, aunque están familiarizados con la palabra de Dios y expresiones como yo trabajo en la obra, yo creo en Dios, hay que preguntarse si realmente le conocen, pastor. Y mucho menos habría que preguntarse a ver si conocen la obra. Amén, 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 la obra de amén. Dios. Muy bien, entonces se puede decir, ya vimos estos tres argumentos que a veces utilizamos. Yo tengo muchos años de ser cristiano, yo me sé la Biblia, yo creo en Dios, que como vimos es el concepto más básico, que hasta los demonios creen y tiemblan. Yo sirvo al Señor, tengo un ministerio, ¿verdad? Porque a veces vemos gente muy preocupada por tener un ministerio, por estar en un altar, pero no por agradar a Dios. Sí. ¿Verdad? Hermano Heiner, y trayendo a la memoria Sí. el relato de María y Marta, Ajá. vemos ahí el reflejo, ¿dónde está mi fe arraigada? ¿Verdad? Porque las cosas de este mundo puedan que nuestra fe sea una fe endeble, que yo esté ocupada en la obra del Señor, pero me olvide del Señor de la obra, y el Señor le dijo en ese momento, María ha escogido la mejor parte. Entonces, Dios es primero, la palabra de Dios es primero y luego las otras cosas, porque de ahí depende nuestra fe, ¿verdad? Firme. Así es, pastor. Entonces, ¿qué podemos decir que es una fe verdadera? Ya tuvimos algunos cuestionamientos, ¿verdad? De qué es la fe verdadera. Entonces podemos decir que la fe verdadera es cuando el cristiano vive realmente la palabra de Dios, es lo que usted decía. Se preocupa por cumplirla y por consiguiente tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ay, claro, Amén. que sí, eso es lo que Dios anhela de cada uno de los que nos miran y de nosotros mismos, ¿verdad? Y lo tenemos de amarillo ahí porque ahorita vamos a profundizar en eso. Una es entonces que yo me preocupo por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Además, que entiende que Él, hablando de Dios, en este caso, tiene soberanía sobre todas las cosas. Un Dios soberano. Amén, amén, así Tiene es. soberanía sobre todas las cosas, pastor. Entonces, podemos decir que tener una fe verdadera no es solamente decir yo creo en Dios, yo tengo un ministerio, le sirvo a Dios, tengo 40 años de ser cristiano, voy a la iglesia, me sé la Biblia de atrás para adelante. No es eso. Hay que estar ahí viendo los frutos de cada uno de los que decimos tener una fe firme en el Señor, una fe verdadera. Tienen que verse los frutos, y esos frutos tienen que empezar en agradar al Señor con todo lo que el corazón de ese hombre, de esa mujer está haciendo. Por eso vimos ahí la primera parte, ¿verdad? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a analizar esa primera parte. Entonces, ¿qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? Ojo, qué terrible esto y qué tremendo esto. Dice Hechos 13:25, quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos en este pasaje de Hechos que Dios está diciendo, encontré a alguien que tiene un corazón como el mío. Wow. Pero, pastor, y ahorita usted me ayuda a comentar esto, es un poco desconcertante leer este pasaje bíblico analizando la vida de David, toda su vida, porque es un adolescente que con una honda mató a un gigante y fue proclamado rey de Israel y ganó muchas batallas, pero luego lo vemos, ¿verdad? Cómo mandó a matar a Urías para dejarse como esposa Betsabé. Wow. Cometió una atrocidad terrible de asesinato e inmoralidad sexual. Wow. Y Dios lo castiga, pastor. Sí. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, pero Dios santo, ¿cómo puede uno entender que David tenía el corazón como el corazón de Dios? Dice que él estaba en la azotea y vio a Betsabé bañándose. Una mujer hermosa. La codició. Es terrible, un descuido, hermano, un descuido, y así como David le puede pasar a cualquier hombre, a cualquier mujer hoy día. Pero eso no quiere decir que David estaba descartado, ¿verdad? Porque él en su corazón reconoció que había fallado.
había dejado la palabra del Señor a un lado y había actuado conforme a su humanidad. Y cuando nosotros actuamos a nuestra humanidad, Dios deja que nosotros hagamos las cosas, porque Él nos ha dado un libre albedrío para escoger y hacer las cosas, pero Dios no pasa por alto los errores nuestros, ¿verdad? Él tiene misericordia, porque más adelante lo vamos a ver, cómo Él tuvo misericordia de David, y cómo vemos en Hechos, en el capítulo que ya hemos visto, Dios lo llama como el hombre que tiene el corazón igual al de Dios, Así es. ¿verdad? Dios lo castiga, como usted dice, Dios no pasa por alto el error. No. En 2 Samuel 12:10 dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, Ajá. porque me has despreciado Ajá. y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Wow. O sea, lo que David hizo fue con premeditación y alevosía. Claro, O sea, claro, claro. Lo planeó, lo planificó, estaba en su corazón. Planeó todas las cosas, seguro mientras dormía dijo, yo voy a llamar a este, lo voy a mandar a la primera línea. Bueno, hizo cosas terribles, pastor, hizo cosas terribles, David. Y vemos en Hechos diciendo, hubo alguien que tuvo el corazón como el mío. No quiere decir que Dios aceptara eso, más bien lo castigó, como lo vimos en el pasaje anterior. Es correcto, es correcto. Dios le manda a Natán, el profeta, y a Natán le dijo, escoge, porque lo que tú has hecho es muy, muy, muy grave. Y David le dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios que tomar las otras dos alternativas, ¿verdad? Así es. Y ¿qué está diciendo David? Yo reconozco que fallé, porque como usted lo acaba de comentar, hermano Keiner, David planeó todo bien planeado, ¿verdad? Y lo hizo bien premeditado las cosas, y lo llevó y se deleitó en lo que hizo, y cometió adulterio, dejó la palabra de Dios a un lado, cometió, ¿cómo se llama? Asesinato. Y un montón de cosas. Pero cuando este hombre, la palabra de Dios vuelve a su corazón, y no estamos diciendo que nosotros tenemos que hacer igual que David, en ese sentido, en hacer las cosas y estarnos arrepintiendo a menudo. No, para nada eso. No es genuino. No, pero Dios miró el corazón de este hombre, porque era un corazón que estaba arrepentido del daño que había causado hacia Dios y hacia la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos entender ese pasaje de Hechos 13:25? Bueno, con lo que usted está diciendo, David era capaz de arrepentirse de verdad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Detestaba su pasado. Él no quería más su pasado. Y no quería volver más a él. Anhelaba sobre todas las cosas el perdón y su misericordia. Amén, amén, Esa amén. era la diferencia, y por eso Dios expresó de él así. Amén. Es un hombre que tiene el corazón como el mío. ¿Por qué? Porque supo ser humilde, reconocer su error y decir, no quiero más esto, le fallé a Dios, me duele haberle fallado a Dios. No es lo que usted dice, peco, me arrepiento, incluso soy reincidente en el mismo pecado. Es correcto. No me importa, no me arrepiento de corazón, pastor. ¿Y qué quiere decir Dios? Conforme a mi corazón. Amados hermanos, amigos y hermanos Heiner, la Biblia relata en muchos pasajes donde dice, y se arrepintió Dios, dice, del daño, del mal que quería traer a su pueblo. Se arrepintió. Al igual que David se arrepintió en su corazón. La Biblia dice, Dios le dolió en su corazón la maldad del hombre. O sea, Dios, como hablábamos el domingo, lo que Dios nos ha dado, la dignidad, hermano. Yo le hablaba a la iglesia el domingo de la dignidad de Dios hacia nosotros, que siendo nosotros indignos de su amor, Él nos sigue amando. De ser nosotros indignos de la salvación que Él nos dio, Él fue digno para darnos salvación. Así es. Y esa dignidad que Dios nos ha dado tiene que estar basada en lo que Él ha hecho por nosotros, tiene que estar basada en su palabra y tiene que estar basada en esa fe que nosotros no debemos quebrantar. Así es. ¿Verdad? Veamos, pastor, lo que dice entonces, vea dónde está la respuesta de por qué, también con lo que usted mencionaba, de por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire cómo oraba David en el Salmo 6:6, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma,
en el 6:4-5. Sálvame por tu misericordia. David imploraba la misericordia. Yo me imagino en el siguiente pasaje, me imagino a David todas las noches como él oraba ante el Señor, postrado en su cama. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Wow. O sea, no es que decía, Señor, ay, qué mal, fallé, perdóname. Sí. No, es que gemía. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, yo Wow. en la presencia del Señor. Qué Dice, lindo. riego mi cama con mis lágrimas. Pastor, Un arrepentimiento, hasta que me das calofrío el Claro, cuerpo, hermano, pastor, porque así esto es. es un arrepentimiento Así es. genuino del mal que él había hecho y que le había fallado a un Dios tan bueno y tan Así lindo es. como era el Dios que tenía Abraham y como el que tenemos nosotros y como el que tenía David, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que tiene remordimiento, nada más, pero aquí David tenía un arrepentimiento genuino. Genuino, así es. Él gemía, dice la Escritura. sí, pastor, y no es lo mismo un remordimiento que un arrepentimiento. No, Una no diferencia muy grande. Es muy grandísimo, es muy Así abismal. es, muy abismal. Entonces el rey David sintió un profundo arrepentimiento a causa de su pecado. Ajá. Cada día se arrepentía. O sea, pudo haber aceptado el perdón de Dios, pero él seguía implorando el perdón y oraba, ayunaba, y para que Dios fuera misericordioso con él, y usaba esas palabras en oración y decía, Señor, por favor, perdóname, ten misericordia. Él sabía que le había fallado a Dios y quería el perdón de Dios. Y algo muy importante, pastor y amigos, hermanos que nos ven, fíjese que en Primera Reyes 1, 1 al 4, dice, David siendo ya viejo, lo cubrían con ropas, pero no lograba entrar en calor, y le buscaron una doncella joven, muy hermosa, para que durmiera con él. Pero dice la palabra de Dios que David no la conoció. Entonces, ¿por qué queremos comentar esto? Porque ya había pasado mucho tiempo desde el pecado de inmoralidad sexual que él había cometido, y se encuentra en una situación de salud, y dice que le buscan a una doncella de la más hermosa que había, para que lo calentara. Pero dice que al enfrentarse David a esa situación, dice la palabra del Señor que David no la conoció. Esto quiere decir que David no la tocó, para nada. No tuvo intimidad sexual No con ella. tuvo con ella nada. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que pasó el tiempo y David había aprendido la lección. Amén, amén. O sea, a pesar del tiempo que ya había pasado, el arrepentimiento genuino que David había tenido es evidente en este momento acá. Amén, 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 amén. Él tenía una comunión con el Señor. Después del gran, terrible pecado que él cometió, él aprendió la lección y siguió teniendo una relación íntima con el Señor, porque el Señor le hablaba a David de tú a tú, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, deberíamos de preguntarnos, ¿de verdad yo me preocupo como David por agradarle a Dios? ¿De verdad yo siento ese arrepentimiento genuino cuando yo me equivoco? ¿Me preocupo por eso? ¿De verdad soy un pecador arrepentido o de repente soy un pecador practicante? Uy, ay, ay. ¿Verdad? Lo vemos en David, no, pasó el tiempo y llegó y se enfrentó otra vez a esa misma situación y David supo cómo actuar. Ok, ¿Ya? claro que sí. El problema está, hermano, que cuando por X o razón alguien cae y sigue y vuelve a caer y se vuelve a levantar y se vuelve a caer, David no hizo eso. David cayó una vez, sí, y como cualquier persona puede caer, nadie está exento. Nadie, sí. Pero que se levante y hasta allí. En ese mismo pecado no volverá a caer, pero vemos hoy en día que gente cae y cae en el mismo pecado, ¿verdad? Camina por el mismo camino y tropieza con la misma piedra. Nunca quita la piedra del camino. Así es. Tenemos que quitar la piedra y tenemos que apartarnos del pecado si queremos tener una fe firme en el Señor. Amén, pastor. Estamos hablando de entonces cuál es la fe verdadera. Y dijimos que es cuando el cristiano vive realmente la palabra de Dios, se preocupa por cumplirla y por consiguiente tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es la primera parte. Ya lo analizamos a la luz de la palabra de Dios con la historia de David, cómo David realmente tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Porque a él le interesaba lo que Dios pensaba de él, se había arrepentido genuinamente, ¿verdad? Y suplicaba a Dios por ese perdón y se mantiene en el tiempo como cristiano, como un hijo de Dios verdadero, que eso es lo que a veces cuesta, pastor. Amén, así Que es. yo me arrepentí, vine y oré y le pedí perdón a Dios,
pero pasaron 2, 3 meses y volvió otra vez a lo mismo. Es correcto. ¿Verdad? Vemos Sí. que en el caso de David no. El segundo punto para decir que yo tengo una fe verdadera es aceptar que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. Ujú. Vimos en el ejemplo, en la historia de Mary, cómo ahí ella no pudo comprender esa soberanía de Dios. Ujú, Y ella al principio. Al principio, Sí, al ujú. principio. Ella cuestiona a Dios por lo que le estaba pasando. Ujú. Y vemos esos montones, pastor. Sí, claro, claro, Usted lo claro. decía un día en un programa aquí. Muchos de los ateos son ateos porque le reclaman a Dios por algo que les pasó. Por algo que les pasó. Es cierto, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque Dios es soberano, Así es. ¿verdad? Y tenemos que aceptar la soberanía de Dios para que nuestra fe se mantenga estable, ¿verdad? Así es. Entonces, el segundo punto es aceptar esa soberanía. Entonces, analicemos la vida de Job de esta manera, hermanos y amigos que nos ven. Veamos este siguiente pasaje. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así se refirió Dios de Job. Qué lindo, ¿verdad? Que Pastor, Dios... esto es, o sea, poder obtener esto nosotros, ¿verdad? Ay, qué lindo, qué lindo. Dios quiera que los que nos miran y nos escuchan y nosotros que estamos acá podamos estar en ese nivel que estaba Job en ese entonces, ¿verdad? Así es. Ahí es donde Dios quiere que estemos. Pero bueno, sigamos adelante a ver qué pasó ahí en adelante, ¿verdad? Amén. Este era Job ante los ojos de Dios. Ujú. Esto que vemos en este pasaje que tenemos en pantalla. Ujú. Y al final de las circunstancias también era ese mismo Job. Amén. Bueno, pero ¿por qué? Cuando Job se enfrentó a las pruebas, las aceptó como de parte de Dios. Wow. Así es. Y aunque fueran buenas o malas, procedían del permiso de Dios. Ajá. Aún más, él creía en la soberanía de Dios. Amén. Y aunque le quitaran sus propiedades, aunque perdiera a sus hijos, como los perdió, esto era parte de un permiso de Dios. Como usted lo decía, no es que Dios lo envía, sino es que Dios lo permite. Ujú. ¿Verdad? Que esto sucediera. Así, él fue capaz de obedecer y alzar una oración al final. ¿Verdad, pastor? La oración que Job él hace es algo increíble después de haber pasado cosas terribles. Pastor, ¿nos puede relatar? Yo sé que ustedes saben qué fue lo que le pasó a Job, pero ¿qué cosas enfrentó Job? Ah, no, ese ingrato. Perdió la familia, los hijos, perdió el ganado, perdió, bueno, la salud, perdió todo. Todo perdió Job, ¿verdad? En cuanto a las riquezas que tenía, todo el enemigo se los quitó, ¿verdad? Y para peor de las cosas, la última que tenía era una tremenda sarna, por así decirlo, ¿verdad? Lo que nos damos, una lepra o sarna, él se rascaba, dice que no tenía consuelo. Eso no es jugando. Eso es terrible. Eso es terrible. Y sin embargo, Job no quebró la fe que tenía en Dios, ¿verdad? Y el texto que viene ahí Amén. no habla bien claro, ¿verdad? Ok, lo leemos. Dice, Claro. y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y Wow. desnudo volveré allá. Ujú. Jehová dio y Jehová quitó. Ujú. Sea el nombre de Jehová bendito. Santo Dios. Mire qué increíble esto y que hay que ser demasiado fuerte uno. ¿Y qué le permitió a Job esto? Entender que Dios es soberano, Amén. que lo que a él le estaba pasando era parte de un plan de Dios y no cuestionaba a Dios. Así es. Él no cuestionaba a Dios por las cosas que le habían pasado, ¿verdad? Entonces, y él eleva una oración de alabanza al Señor. Dice, Jehová bendito. Amén. El nombre de Jehová sea bendito. Así es. O sea, hay que Así ver, es. pastor, es lo que estamos hablando ahorita. Cuando yo comprendo la soberanía de Dios, cuando la entiendo que Dios, o sea, que no puedo cuestionar a Dios por las cosas que a mí me pasan, cuando la prueba viene, yo tengo la capacidad para decir gracias, Señor, por esto que me está pasando. Dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Wow, hermano Jaime, esa palabra es muy fuerte, ¿verdad? Porque es fácil decirla. Claro. Pero estar allí, como quien dice, una cosa es ver las corridas de toros desde la gradería y otra cosa es estar ahí en medio del redondel, Así que el es. toro se le venga encima, ¿verdad? sí, sí. Pero eso es lo que Dios quiere, para que nosotros aprendamos a tener una fe, que no importa lo que suceda, si a usted le ha pasado algo o le está pasando algo, se ha ido un ser amado, ha tenido un accidente, ha perdido quizás su casa, sus bienes, y usted se está cuestionando, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Le queremos referir, haga lo que Job hizo, glorifique a Dios y al final Dios, esto lo va a revertir para bien.
Pastor, y es que es duro, es difícil. Y ahora yo les dije, ahora más adelante, al final voy a contarles algo de mi vida personal. Quiero abrir mi corazón y contarles eso. Pero es duro cuando usted está en la prueba, cuando usted dice, Señor, te sirvo, estoy sirviéndote de corazón, aquí estoy parado en la brecha y estoy pasando esto. ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. En este caso, Job dice, Dios es soberano. Y Él tiene el derecho de hacer esto, de permitir esto. Esto viene de Dios y así lo voy a aceptar. Tan duro fue esto que fíjese que la misma esposa dice que le dijo a su mujer en Job 2, 9 al 10. Dice, aún retienes tu integridad. Aleluya, qué lindo. O sea, Job estaba íntegro, hasta el momento de todo haber perdido. No había tacha en él en ese momento. Nada. Dice que no habían llegado un siervo de contarle que había muerto un hijo cuando llegó otro hijo para decirle el otro. Una tras otra iban las noticias malas. Noticias malas. Y a veces vemos esas rachitas, pastor, como cristiano. Sí. Una cosa sobre otra y viene otra y viene otra. Y dice, ¿cuándo esto va a parar? Y ahí empezamos a veces a negociar nuestra integridad. Ahí ese es el problema. Y de algo que le dice, su propia esposa maldice a Dios y muere. Qué consejo, ¿verdad? O sea, usted está alejado porque la sarna era vergüenza en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Los sacaban del lugar donde estaba, los aislaban, como decir ahora el coronavirus, los ponen en aislamiento, ¿verdad? Y era de vergüenza para todos. Sí, claro. Y estaba terrible con todo lo que había pasado. Y encima de eso, la ayuda idónea. Que en ese momento se convirtió en errónea, ¿verdad? Y luchar con todo eso, a pesar de lo que estaba luchando él, viene y todavía la que se creía que era la que le iba a ayudar emocionalmente y psicológicamente y espiritualmente, le da el golpe final, ¿verdad? Pero qué lindo que él mantuvo su integridad y mantuvo su fe. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Eres como una fatua. Has hablado neciamente. ¿No sabes de que Él da y quita? Y que la honra y la gloria es para Él. Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Hay momentos, hermanos, que les digo a ustedes que nos miran y nos escuchan, sea valiente. Porque quizás has pasado cosas difíciles. Quizás estás pasando cosas difíciles. No negocies tu fe. Sigue creyendo que el que te prometió te va a librar. Y que la postre será mejor que la primera. Así es. ¿Verdad? Hay que mantener en esa integridad. Entonces, aceptar la soberanía de Dios, no cuestionar ni culpar a Dios de las circunstancias que está pasando y mantenerse en el tiempo con la misma convicción, a pesar de las dificultades, le permitió eso a Job. Amén. ¿Verdad? Así es. Es muy lógico comprender lo que pasó Mary, ¿verdad? La historia es muy lógico, ponerse en los zapatos de ella ahorita es difícil. Es difícil, claro, es difícil. Pero lo que no podemos hacer es culpar a Dios de las circunstancias y renunciar a la fe que nosotros tenemos. Amén, amén, amén. Job mostró una fiel convicción de su fe en Dios, a pesar del terrible sufrimiento que estaba pasando, y tuvo la capacidad, y vamos a leer esto que Job dijo. Vamos a ver, denme un momentito. Lo que Job dijo aquí en Job 19, 26, 27. Pastor, a mí este pasaje, y les comento a ustedes, este pasaje me eriza la piel. Me hace sentir momentos muy especiales. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya, qué lindo, qué lindo. Esa es la convicción que tenemos que tener ahorita nosotros también, ¿verdad? Amén. Dice, al cual veré por mí mismo, no es otro, no, y mis ojos lo verán, aleluya, no otro, santo. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué convicción tenía este hombre! Y amado hermano y amigo que nos mira, aprendamos de Job, que no importa lo que nos suceda, Dios tiene el control, su soberanía todavía sigue intacta, y Él, como libró a Job, te puede librar a ti y me puede librar a mí y a cualquier persona que deposite la fe en el Señor, hermanos Heiner. Así es. Y esa es la invitación que queremos hacerles a ustedes. Amén. Amén. Que pensemos en esto que le pasó a Job. Aunque mi corazón, dice, desfallece dentro de mí. Wow. No sé si usted se siente ahorita así. Si usted que nos está viendo, usted puede decir, me identifico con eso, porque le decía yo a mi esposa ahora, a pesar de las cosas que uno pasa, uno no ha pasado lo que le pasó a Job. Ni cerca está, gracias a Dios. Ni cerca. Pero no quiere decir
por eso que los problemas y las vicisitudes que tenemos en el día a día no son difíciles de afrontar, son duros, Sí, son difíciles, sí. son cuestiones muy duras de afrontar. Pero Job dice, aunque mi corazón desfallece de mí, o sea, yo no voy a quebrar mi fe, sigo creyendo en Dios, tengo con la convicción de que Dios me va a sacar de esto. Amén. ¿Verdad? Sus Amén. amigos le juzgaron, su esposa le dijo, muérete, maldice a tu Dios, listo, renuncia a todo eso, pero Job se mantuvo, Sí. no quebró su fe. Amén, amén, hermano Heiner. Y perdón si con esto voy a inquietar a alguien, pero siento en mi corazón decirlo, es lo siguiente. En estos momentos, hermanos, al igual que Job, mucha gente está siendo probada en la fe. Con toda esta cosa de esta pandemia, hermano Heiner, hay mucha gente que está ahí encerrada en las cuatro paredes de su casa o donde sea. No tienen la enfermedad, número uno. No tienen falta de nada porque lo tienen todo en casa. Pero la fe de dejar la casa está siendo probada, porque creen que ahí está su seguridad. Y déjeme decirle, la seguridad no está ni en tu casa, ni está en la iglesia, sino que está en el verdadero Dios. Amén, de así. ahí arriba. Entonces, ¿cómo debo yo de que mi fe fortalezca? Bueno, voy a desafiar, voy a romper esa burbuja que me han impuesto, ¿verdad? Y voy a ir a adorar a Dios. Porque sé que a través de mi fe que Dios me ha dado, Él me va a librar de que yo no me contagie de estas cosas. Voy a guardar todos los protocolos, pero yo voy a salir de mi casa y voy a ir a la iglesia donde tenga que reunirme, voy a guardar los protocolos y yo sé de que Dios se está agradando de mí y Él no va a dejar que nada me pase. Así es. Esa es la fe que tenemos que nosotros, como la fe que tenía Job. Afirmar. Afirmar. Y quiero aclarar algo porque tal vez se pueda malinterpretar. Cuando el pastor dice romper la burbuja, no se refiere a que usted vaya y se relacione con otros No, familiares no, y que le pasemos por encima la directriz del Ministerio de Salud. No, nada tiene que ver con eso. El pastor dice que romper ese estado en el que estoy, Es correcto. de salir de ahí y dar el paso. Ok, ¿verdad? sí, y gracias por aclarar, hermano, porque se puede prestar para, Sí, para mala para decir interpretación. que el pastor Fausto dijo que no tenemos que guardar la burbuja. No, Sí, no, igual. guarde su burbuja Igual. familiar, pero lo que tiene que romper es ese estado de miedo de estar ahí encerradita en su casa. Así Nada más, salga a recibir el sol, vaya a la iglesia donde usted se reúne o donde usted se reunía antes y comienza a glorificar al Señor y Él va a ver tu corazón, ¿verdad? Porque pueda que algunas personas, y esto lo hemos comentado, hermano Heiner, con muchos pastores, y aún nuestro presbítero lo ha dicho, muchas personas de las diferentes iglesias se están quedando cómodas en su casa y le va a ser difícil arrancar a ir a reunirse. Y eso es peligroso también. es. Así Decían- que hay que tener cuidado. Decía una hermana en el grupo de la iglesia, nosotros en el de WhatsApp, creo que por aquí lo tengo, voy a compartirlo para ustedes. Decía, el peligro de no asistir a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. Ajá, ajá. Le decía, Cuidado con eso, hermano. Parece una expresión un poco loca, pero puede ser va a ser muy cierto. muy cierto. Hay gente muy conforme, Sí, ya, muy muy tranquila. conforme, ¿no? Tranquilo, yo estoy en mi casa, yo oro, que no está mal, No, claro. no está mal, no malentiendan, no está mal, pero la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos, como muchos ya tienen por costumbre. Así Y esto de la pandemia está siendo costumbre. Sí. ¿Verdad? Perdón si alguien se inquieta, pero es la verdad. Y queremos que romper esas cosas, hermano, ¿verdad? El diablo ha querido, hermano Heiner y amigos que nos miran, ha querido poner a la iglesia en jaque mate. Mire, un ejemplo. Ya abrieron los aeropuertos, ¿para qué? Para que las aerolíneas de diferentes países vengan y la economía del sector turismo se levante. Abrieron los bares, los restaurantes, todo lo que tenga que ver tiendas, lo abrieron para que la economía se dispare para arriba. Pero, ¿qué están haciendo? Ellos le dijeron, está bien, vayan, con todo guardado, todos los protocolos, pero, ¿qué están diciendo? Vayan a la iglesia, pero no canten. Ajá. No canten. Sí. Y no hagan X cosa. Porque allí va a estar el contagio. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa.
si se guardan los protocolos, creo, sin temor a decirlo, Dios no va a defraudar la fe de un hombre y una mujer que diga, yo voy a ir al templo, voy a guardar el protocolo, voy a llevar mi careta, voy a llevar mi máscara, voy a llevar lo que sea y yo voy a ir a alabar al Señor. Mire, yo le puedo decir, Dios lo va a respaldar, no va a permitir, porque aquí y en cualquier parte, aquí, bueno, hablando de nosotros acá en el Centro Intercultural, le tomamos la temperatura, tenemos el jaboncito, tenemos ahí el gel, tenemos el agua, tenemos el distanciamiento, el alcohol, todas las cosas. Mire, aquí se guarda la salud de todo el que Es el último viene. lugar donde podría uno contagiarse, pastor. Es el último y Dios no lo va a permitir. Pastor, y yo decía un día de estos en grupo también, de la iglesia, yo lo mencionaba, por una imagen que compartí ahí, que me compartieron, que es muy cierta. O sea, a mí no me da miedo agarrar un bus y ir a un lugar, montarme un bus donde vienen personas que pertenecen a diferentes burbujas sociales, que no sé de dónde vienen, si se cuidan o no se cuidan, que tengo que agarrarme de una baranda para subirme, tocar un asiento que otra persona tocó, relacionarme con personas, recibir un vuelto que otra persona me da, que no sé cuántas personas han tocado ese dinero, ir a otro lado, voy a las tiendas, a los supermercados están llenos, pero la iglesia no. Sin esto causar Sí, no, daño, no, ¿verdad? claro. Es un comentario sano comentario que sano. estamos haciendo, Claro. ¿verdad? Donde lo que queremos es que usted active su fe. Claro. Esa fe que no quiebre su fe. Dios es el que me ha guardado y me seguirá guardando. Yo voy a seguir con mi fe. Amén, Y gloria a esa Dios. fe Amén. inquebrantable Sí. como la que tuvo Abraham, Jehová proveerá, Jehová me dará el sacrificio y yo sé que mi hijo no lo voy a sacrificar porque Dios me va a dar otro. Así es. Y esa es la fe que usted tiene que tener, amado hermano, amigo, que nos mira. Dios quiere que usted salga de ese confort de estar ahí y le diga al Señor, yo voy a guardar tu palabra, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, creyendo a través de la fe que tú me vas a honrar y me vas a proteger y vas a proteger a los míos. Sí, y es que no es que queremos ver ya el aforo completo. Por supuesto que sí nos gustaría, pero lo que quiero decir es que ese no es el propósito, por nada más verlo a usted sentado acá, sino que sabemos que es preocupante, que llega un momento en un estado de confort, como usted decía, en el que ya no me importa, ¿verdad? Y que yo puedo orar en mi casa, claro, por supuesto. Es más, la palabra del Señor dice, y cerrada la puerta, dice, allá en tu intimidad, ora a Dios en privado, dice, y Él te va a recompensar en público. Estamos de acuerdo con eso, pero es importante esta parte de congregarnos, de venir y de hacer un acto de fe, verdaderamente fe y decir, ok, la cosa está así, yo no sé cuánto va a pasar esto, porque esto puede llevarnos muchos años en esto. Claro que llegó sí. para quedarse. Entonces, ¿puedo pasar toda la vida en esto? No puedo, ¿verdad? No se puede, hermano, y como decía el texto anterior, en Hechos, que Dios había encontrado a David un hombre conforme a su corazón. ¿Y cómo era el corazón de David? David decía, yo prefiero estar un En día la casa de Dios. en la casa de Jehová que santos. vivir 1000 fuera de ellos. Amén, amén. ¿Cuál es la oración que nosotros tenemos que hacer? Señor, yo quiero estar en tu casa, compartiendo con los hermanos, y estar afuera, pues no es muy recomendable. Así es. A manera de ir concluyendo ya. Entonces debemos de preguntarnos, ¿mi fe es verdadera? ¿Realmente tengo una fe verdadera o mi fe en Dios y mi credo son permeados por las circunstancias? O sea, dependiendo cómo esté yo, así estoy yo con Dios, ¿verdad? Y debemos de valorar si así como David y Job se preocuparon por agradar a Dios y mantenerse en el tiempo, si estamos nosotros dispuestos a hacerlo, pastor, ¿verdad? Y a mí me gustaría, porque esto es un pasaje que a mí me gusta mucho y yo los invito a ustedes para que hagan una lectura de los capítulos 1, 2 y 3 de Deuteronomio. Échenle una buena leidita. Oren a Dios primero y pídanle a Dios dirección para leer esto y verán cosas más hermosas allá ahí. Para analizar cómo Dios había entregado la tierra prometida al pueblo y cómo ellos quebraron su fe, ¿verdad? Y veamos una partecita de esto. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ajá. Y vea lo que dice, no manden espías primero para ver cómo está la cosa. No, dice, sube. Es una orden, es imperativo ahí. Toma posesión. O sea, exacto, y toma posesión de ella. Amén. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no
teman ni desmayes, les advierte. Ajá. Pero vea que aquí no hay, mira, les voy a entregar eso, pero primero voy a mandarlos a que revisen. No, No. suba, Para nada. tómelo, agárrelo. Sí. ¿Verdad? Ya Dios lo daba como hecho, Así es. ¿verdad? No tienen que cuestionar, pero volvemos a nuestra humanidad. Cuando nuestra fe no está sólida, cuestionamos lo que Dios dice Así es. en su palabra. Amén. Entonces, este pasaje nos dice cómo Dios les da seguridad que la tierra es de ellos. Ajá. Les advierte al final, le dice, no temas ni desmayes. Wow. Pero el pueblo tomó otra dirección. Ajá. Ahí quebraron su fe, como usted dice. Primero Dios no les pidió enviar espías, sino que les dijo, sube y toma posesión. Ajá. Y cuestionaron la palabra y dudaron y temieron. ¿Verdad? Ay. Al punto de murmurar contra Dios. Wow. Y lo leemos en Deuteronomio 1, 26 y 27. Sin embargo, dice, ojo, sin embargo, o sea, a pesar de que ustedes vieron las maravillas de Dios, como Dios en el desierto mandó una columna de fuego en la noche para guiarles, y en el día una nube les cubría, vieron caer maná del cielo, vieron hacer cosas maravillosas, el mar abrirse en dos, y sin embargo, dice este pasaje, no quisiste subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ahí está el cuestionamiento, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos, ahí estamos culpando a Dios. Qué mentirosos, No ¿verdad? estamos entendiendo la soberanía de Dios, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Nos comenta eso, pastor, por favor. Hermano, esto tiene que ver con la credibilidad que yo tenga a la palabra del Señor. Si el Señor dice que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro salvador, lo que yo tengo que hacer es creer lo que la palabra del Señor me ha dicho y avanzar conforme a esa palabra. Punto. Que no lo vea, pastor. Aunque no lo vea. La definición de fe que da la Biblia, que no lo analizamos aquí porque tal vez no era el contexto exacto el que queríamos, pero dice, es la convicción de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Perdón, de la que no se ve, exactamente. O sea, es algo que yo no estoy viendo, ¿verdad? Pero tengo convicción de que eso va a suceder. Amén. Amén, pastor. Amén. Y quiero hablarles un momentito, ¿me permites un toquecito ahí a actuar? Ya días el Señor había puesto en mi corazón de que Dios tenía algo maravilloso para mi esposa en estos días. Y estábamos comentando y él me decía, amor, yo tengo que ir a una cita a San José y yo no quiero ir. Yo le dije, si usted no quiere ir, no vaya. Confía en Dios. Pongamos la fe de que Dios va a hacer las cosas. La cuestión fue que tal vez algunos van a catalogar, bueno, qué irresponsables son. Sí. Incluso nuestras hijas nos ofrecieron pagar todo. Sí. Pagar el combustible, que fuéramos en nuestro carro y pagar el chofer para que fuéramos. Y yo les dije, gracias por todo lo que ustedes están haciendo, pero vamos a confiar en Dios. Vamos a actuar en fe de que Dios va a hacer algo. Y yo estaba seguro de que Dios iba a hacer algo. Y el siguiente día, que ya el día de la cita, que no fuimos con mi esposa y yo, suena el teléfono, un mensaje del San Juan de Dios, del hospital, donde le decía, si usted está bien y no tiene ningún síntoma, no vaya, nosotros lo llamamos en el transcurso del día y le atendemos, pero si está enfermo y se siente algo, pues venga, pero si está bien, no vaya. Entonces le respondimos el mensaje y en la tarde la doctora llamó a mi esposa y le dijo, ¿cómo se siente? Ya le preguntó, no, yo estoy bien, no tiene esto, no, y se hizo ¿cómo se llama? El test. Cuando le meten algo para examinarle el estómago, gastroscopía. la gastroscopía, los exámenes de sangre, le dice mi esposa, sí, yo se las hice, la llevé a la doctora acá de Agua Buena, ella las examinó y lo subió, dice, a la caja, ¿verdad? Donde lo ven. Entonces la doctora de allá San José se metió y vio todo. Dice, está bien. Señora, hoy le voy a dar de alta. Gloria a Dios. Hoy usted sale de aquí, ya usted está bien, no tiene nada. Vaya a un simple control a la clínica de Agua Buena. Hermano, actuamos en fe. Sí. A pesar de
que nuestras hijas nos presionaban de que por qué no íbamos y todas estas cosas. Con buenas intenciones, por Con buenas intenciones, ¿verdad? Y tal vez pensaron que es irresponsable de mi papá o mi mamá. Pero yo tenía una certeza, Dios me había dado un sentir Amén. de que Dios tenía algo maravilloso para mi esposa. Y Dios lo cumplió. Eso se llama fe, hermano. Y fue lo que no hicieron el pueblo de Israel, pastor, porque ellos venían de ver maravillas, Claro que sí. cosas grandísimas. Claro que sí, ¿verdad? claro que y aún sí. así tomaron, dice que le dijeron a Moisés, mandemos espías. Y dice que a Moisés le pareció bien esto, ¿verdad? Yo analizo, mi forma de ver las cosas, también Moisés falló, porque Moisés tenía la orden clara y explícita de Dios de entrar y punto. No era que fueran a ver, y dice que cuando vinieron los espías, dice, nos asustaron esos gigantes, Claro. estamos atemorizados, entonces no, nosotros no vamos a subir. Y esto provocó que Dios los castigara y no les permitiera entrar en la tierra prometida. En una desobediencia total y evidenciando un irrespeto a Dios y su voluntad, bajo su falta de fe, dice que subieron a la guerra luego, cuando ya el Señor les había dicho, no suban porque yo no les voy a dar la tierra, no suban, y ellos decidieron subir siempre en desobediencia y fueron derrotados en Orma, pastor, en Orma. Los derrotaron, los avergonzaron y tuvieron que huir. Claro, un desastre. Claro. Un desastre. Y Dios los regresa al desierto hasta que mueren todos los hombres de guerra. Esta es una historia muy hermosa y yo los invito a que la lean. Dice que los devuelve al desierto hasta que mueren todos los hombres de guerra, todos los que se rebelaron, ¿verdad? Y los hace pasar por diferentes pueblos y les dice, no, este no es el que yo les voy a dar. Y tengo un punto con esto. Les dice, esto no es lo que les voy a dar. Sigan caminando. Y esta gente nueva ya habían aprendido la lección, pastor. Se mantuvieron en el tiempo después de que Dios los devuelve al desierto otra vez, ¿verdad? Que el desierto representa mucho la prueba, la dificultad. 40 años. Exactamente, los devuelve otra vez al desierto, pasan por ese lugar y hacen caso de lo que Dios les está diciendo hasta que llegan, ¿verdad? Hasta pelear con Sehón, y donde les dice, ahora sí, esta sí es su tierra, ahora sí, vamos, entren, y tomaron posesión de ella y no quebraron la fe. Ahora sí, van a ir a luchar contra Sehón y esta es la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Y ahora sí, ellos sí toman la palabra y actúan inmediatamente. Okay. No quiebran la fe, pastor. Hermano Heiner, y qué interesante, y viene a mi mente un pensamiento así breve. Sí, Qué terrible es quebrar la fe. claro, Esta gente, al quebrar la fe, murieron. claro. Murieron sin poseer lo que Dios les había prometido. Los castigó. Incluso el líder, Moisés muere y apenas ve la tierra de lejos. Hermano, qué lamentable es cuando nosotros, como seres humanos, quebrantamos la fe. Yo, por favor, les exhorto, hermanos y amigos que nos miran, no quiebres su fe, mantenga su fe firme, porque si quebrantas tu fe o yo quebranto mi fe, la muerte es lo que me espera. Terrible. Y no queremos eso, que usted quebrante la fe, Cosas ¿verdad? terribles. Sí. Así es. Entonces hay que analizar bien esto. Eso tiene una enseñanza grandísima con respecto a nuestra fe. Sí, claro No que podemos sí. quebrar la fe, no podemos retroceder al desierto otra vez. Tenemos que seguir adelante. Y la pregunta es, para ir terminando, pastor, ¿has quebrado tu fe alguna vez? Wow. Esa es la pregunta. ¿Has dejado a tu Dios en rebeldía y has dicho, no quiero seguir más, ya no me interesa, veo un Dios ausente, las circunstancias de repente ya han modificado tu fe? Es hora de que nos replanteemos el camino que estamos siguiendo. Amén. Y que le pidamos Amén. perdón a Dios. Sí, Señor. ¿Verdad? Sí, Y Señor. volver a la victoria. Amén. Es la oportunidad de decidir. Tenemos dos caminos. Así o es. sigues o abandonas. Oh, Es también la oportunidad para demostrar el verdadero carácter del cristiano. Amén. Y les voy a decir algo. Yo les decía que les quería contar al final la Claro. experiencia. claro. No voy a entrar en detalles porque ya son cosas personales. Sí, pero claro, claro. He estado, digamos, en lo personal he estado enfrentando momentos muy difíciles, pruebas muy difíciles, cosas muy duras que a veces ya no es fácil. A veces, como le pasó de repente a Job, aunque guardando las grandes diferencias, Sí, gracias claro. a Dios, pero también es difícil. Viene una tras otra y una tras otra y uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo? Y uno empieza a preguntarse, y yo le decía a mi esposa ahora antes de venirme, estábamos hablando ahí en el desayunador, y yo le decía, amor, aquí en este momento es cuando yo tengo que demostrarle a Dios Amén. realmente quién soy. como Amén, cristiano. amén, amén. ¿Cuál es Así mi verdadero carácter? Porque Sí. ahorita, por ejemplo,
Les cuento, ando con un problema de salud de una muela que me ha estado doliendo muchísimo. Y antes de venirme estaba en eso, si venía o no venía, porque el dolor era muy fuerte. Y ahí agarrado el desayunador, le digo, y me emociona esto porque lloré. Estaba mi esposa ahí y yo le decía, amor, o sea, yo voy a ir. Tenía un dolor fuerte, un dolor terrible. Eso no es jugando, claro, eso no es jugando. Terrible. Ustedes, los que han pasado por un dolor de muela, saben lo que es eso. Con las otras vicisitudes que estoy enfrentando, algunas situaciones difíciles que he tenido que enfrentar últimamente, cuestiones duras que, como les digo, no voy a entrar en detalles, pero se los comento. Créanme, es cosas muy difíciles, complicadas. Y yo decía, ¿puedo abandonar esto? Tengo dos caminos. O le digo al pastor, no voy a ir. Me quedo en la casa, de por sí veo un Dios ausente, no veo que Dios me esté respondiendo lo que yo quiero. Señor, reprenda al diablo, amén. Los cuestionamientos que llegamos a veces, puedo tomar ese camino, o puedo decir como Job, aunque esté deshecha mi aleluya, aleluya, aunque esté deshecha mi piel, aunque ya no soporto esto, con mis ojos yo veré al Señor. Amén, amén, yo le dije a mi esposa, amén. No puedo demostrarle al Señor el verdadero carácter de cristiano solamente en las maduras. Uy, sí, amén. Sí, pastor, así es, así y amigos es. que nos ven, yo no puedo demostrarle al Señor el carácter de cristiano solamente cuando las cosas van bien. Eso es muy fácil, eso cualquiera lo hace. Pero decir, no, aquí estoy, Señor. Estoy pasando momentos difíciles, ya no sé qué hacer perdón, ya no hay qué hacer, pastor, ya claro. Tengo una situación terrible que estoy afrontando, ya no sé cuál camino tomar, no tengo dinero para sacar adelante a mi familia, las deudas las tengo encima, el banco me está cobrando, el banco me quiere quitar la casa, el banco me tiene ya atormentado, todos los días me llaman, ya no sé qué hacer. Tengo un problema de salud terrible. Yo quiero decirle, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, no quiebre su fe. Amén. No quiebre su fe. Se lo está Amén. diciendo alguien aquí que ha experimentado esto. Y por eso estamos hablando de esto. Y les voy a comentar algo, les voy a contar un testimonio. Aleluya. Y yo lloré ahí en el desayunador y le dije a mi esposa, yo no voy a abandonar esto. Aleluya. Yo voy a ir. Voy a servirle al Señor a pesar de los momentos difíciles. Es hora de aquí demostrar quién soy yo como verdadero cristiano. Y les cuento algo, les voy a contar algo, y tal vez para muchos no va a ser cierto y no me van a creer, pero a mí se me quitó el dolor en ese mismo momento. Aleluya, aleluya. Amén. Y yo le decía a mi esposa, esto es algo increíble, tal vez la confesión de fe que yo hice en ese momento de decir, estoy pasando momentos duros, estoy pasando momentos difíciles, pero no me voy a quedar ahí. Aleluya. No voy a renunciar a mi fe, a lo que yo he creído. Mi Dios es mi Dios y seguirá siendo mi Dios siempre. Y a pesar de los momentos difíciles que usted esté enfrentando, no quiebre su fe. Amén. Porque Dios tiene la respuesta. Pronto va a tener la respuesta. Perdón, y perdóneme por extenderme un poquito, pastor, pero a veces dicen que cuando más oscuro es cuando más va a amanecer. Amén. Es cuando amén, más rápido amén. va a amanecer. Así es. Y algunos dicen, pero es que cuesta que amanezca. Sí, a veces es que cuesta que amanezca. Pero no se preocupe, manténgase en el camino del Señor, mantenga dándole gloria al Señor. Ahora, cuando fui a hacer un mandado a la pulpería y venía caminando, les cuento, por eso les dije, voy a abrir mi corazón. Venía caminando, pastor, al sol, con el dolor en la muela, y venía llorando, y yo lloraba delante de la presencia de Dios, y yo le decía, Señor, y yo decía a veces, pero ¿por qué esto? ¿Qué es lo que está pasando? No solo por el dolor, sino por las otras circunstancias, ¿verdad? Y yo iba ahí caminando, pero yo en el mismo momento dije, gracias, Dios, por esto que está pasando. Amén. Gracias, Señor, porque usted es un Dios soberano. Gracias porque tu soberanía yo tengo que respetarla. Claro. Si esto usted claro. lo está permitiendo para formar mi carácter, para formar mi fe, para ver de qué estoy hecho realmente yo como cristiano, lo tomo de buena manera. Dice la palabra del Señor que a nadie al inicio, cuando viene un castigo, cuando viene una prueba, es símbolo de felicidad. No, pero dice que más adelante va a producir en nosotros, ¿qué dice pastor? Esa paz y esa victoria en nosotros. Amén. Entonces, la invitación es, no importa lo que usted está pasando, este servidor que está aquí les puede decir que estoy afrontando circunstancias difíciles, momentos duros en mi vida, cosas que a veces sé que solamente la mano de Dios me ha hecho soportar cosas muy terribles, pero le puedo decir a usted que hasta este momento puedo decir Ebenezer. Amén. Hasta aquí
Dios no me ha dejado y no me va a dejar y no te va a dejar a ti. Amén, Pastor. así es, qué bueno, hermano Henger, porque ese es el Dios al que nosotros tenemos que clamar. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. En esos momentos difíciles es donde tenemos que ir a Dios y Él no te va a defraudar. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que nos mira, como les dijo nuestro hermano, el Señor tiene un propósito y ese propósito es pulirnos en esta tierra para introducirnos a la Nueva Jerusalén que muy pronto va a ser. Pero en este proceso no permitamos que nos ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que abortaron el plan de Dios, que quebraron la fe y tuvieron que pagar las consecuencias. Hagamos como los que tenían aquellos dos hombres, Caleb y Josué. Dice que en ellos había otro espíritu. Y yo sé que en usted hay otro espíritu. No es ese espíritu endeble, no es ese espíritu que va a quebrantar tu fe. Yo declaro que en tu vida está el espíritu que estaba en Josué y que estaba en Caleb. Y ese espíritu que estaba en ellos decía, subamos, es nuestra, vayamos, es nuestra, los comeremos como pan. Esa prueba no es nada, esos gigantes no son nada. Nosotros, ese es el hombre y la mujer que Dios quiere en este tiempo. Hombres y mujeres calibre de Josué y Caleb. Que no ven el problema, lo que ven es a Dios. Amén. Él va a pelear por ellos y ese es el Dios que usted tiene. Amén. Así que adelante. Amén. Si usted está pasando momentos difíciles ahorita, no sé, cualquiera que sea, no sé si de repente es un problema de salud, una afección física, Amén. de repente son problemas económicos, alguna situación familiar, tal vez tu matrimonio está a punto de despedazarse. Aleluya. De repente hay algo que estás enfrentando, un hijo tuyo de repente se fue de tu casa, tomó la mala decisión de estar en drogas, por ejemplo. No sé cuál es la circunstancia que está tocando enfrentar y estás a punto de decir como Mary, la de la historia al inicio, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Créame que Dios está ahí. Créame que en ese momento difícil es cuando usted tiene que formar ese carácter. Aleluya. Es cuando es el momento. Tómelo como una oportunidad, a pesar de lo difícil que sea. No puedo ponerme en tus zapatos ahorita porque no sé qué es lo que estás pasando. Y es muy difícil poder hacerlo. Pero sí sé que yo he pasado momentos difíciles. Aleluya. Y hasta este momento Dios me ha sostenido. Amén. Y te va a sostener a ti. Entonces, no veas, como decía mi amado pastor, no veas el problema. Ve a Dios donde está ahí. Amén. No vea las circunstancias, vea la solución que Dios le ha ofrecido. Amén, así es. como Dios le dijo al pueblo de Israel, sube y toma posesión, Dios te está diciendo, avanza, no te quedes ahí. No te quedes en el problema, pastor. Yo siento la presencia de Dios aquí especial. Sí, Señor. No te quedes ahí. No sé cuál es el momento Padre, difícil. en Si el el nombre de COVID Jesús. ha traído momentos Padre, en el difíciles nombre para de tu Jesús. vida, no sé cuál le ha traído las consecuencias. Esta palabra es verdadera, de eso, Señor. Pero déjeme decirle que Dios tiene la Esta respuesta. palabra es verdadera, No sé cuánto. Señor. Puede ser ya, puede En ser el nombre pronta, de puede ser Jesús. mañana, puede ser en un mes, pero no Espíritu desmaye. Santo, gracias. Siga creyendo, como dice arriba ese cintillo. Aleluya. No quiebres tu fe. Amén, No amén, quiebres amén, tu fe. amén, Mantente amén. ahí en la brecha. Espíritu Mantente en el camino. No renuncies a lo que has creído durante años, Espíritu lo que te han Santo. enseñado. En No el nombre de renuncies a eso. Jesús, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Y vamos a orar. Vamos Gracias, a orar por Padre, ti. en el No nombre sé de cuál es el Jesús. problema, pastor. Vamos a orar por nuestros Amén. amigos y hermanos. Vamos a orar Amén. y vamos a tomar nuevas fuerzas. Sí, Señor. Vamos a renovar nuestras fuerzas en el Señor. Amén. Esas fuerzas, ¿verdad, pastor? Como el águila. Así Vamos es. a volver a volar. Vamos a Amén. retomar nuestras fuerzas y vamos a volver a la senda de la paz, de la tranquilidad, aunque no veamos la respuesta. Amén. Viene a mi mente para orar ya por ellos. Claro. Alguien me envió una imagen a mi celular donde había un águila y sobre el águila había un cuervo. Dice que la única ave que logra subírsele a las espaldas al águila es el cuervo. Y comienza a picotearle el cuello y la cabeza. Pero cuando el águila se da cuenta que el cuervo está sobre ella, dice que lo que hace es subirse más alto
donde el oxígeno es escaso. Y porque no hay oxígeno, el cuervo se cae de las espaldas del águila y deja de picotearla. Esta anécdota, quiero decírtela a ti, tú eres un águila en el Señor. No permitas que esos cuervos te sigan picoteando. Sube a las alturas donde está el Señor. Amén, Y Él te va a dar la fuerza para que ese cuervo que te está molestando, puede ser la economía, tu salud, tu matrimonio, tu familia, lo que sea, Dios lo va a desbaratar. Amén, No así es. permitas Creemos, que te así lo siga creemos. picoteando el cuello y la cabeza. Haz como el águila, sube a las alturas, Amén. en oración, en ayuno, en clamor al Señor, y Él hará la obra. Amén. Tú no estás vencido. Amén. Si has quebrado tu fe, levántate como se levantó David. Amén. Si has quebrado tu fe como Abraham, levántate como Abraham se levantó y dijo: Jehová proveerá. Amén. Y Jehová proveyó el sacrificio para que no fuera Isaac. Padre, oramos por ti, Padre, en el nombre Gracias, de Padre Jesús. Celestial, porque nos has permitido Allí donde está mi hermana, exponer tu palabra, Señor. yo quiero Es pedirle a tan usted importante, Señor. que se ha identificado con esta Gracias, plática Señor. que hemos Gracias, tenido, Dios, que hay una voluntad con esta confrontación. Arrodíllate allí, Sí, si Señor. puedes arrodillarte, Para que y podamos pídele exponer esta perdón palabra, al Señor, Gracias, porque Señor. quizás hay Mira, momentos hermano, que has hermano. quebrado la fe o estás tal a vez ha punto de quebrado la quebrantarla. fe. Arrodíllate Hasta pasamos y momentos dile: Señor, aquí difíciles, estoy. Tú me conoces, Señor. difíciles. Perdóname, Padre me Santo, arrepiento como se dame arrepintió David. una fuerza Señor, en el nombre de del Espíritu Jesús, Santo. dame las fuerzas como se las diste Para a que mi Job. hermano, mi hermana Padre, en pueda el salir nombre de adelante. Jesús, levanta la fe de mi hermana, levanta la fe de mi hermano ahora, Señor. Permite pesar que de se estos momentos levante, difíciles que Dios esté mío, pasando, Señor. que en ella, que en él hay otro Permítele, espíritu, mi hermano y a mi como el hermana que estaba en Caleb, como el que estaba en esto es una Josué, breve que no vieron el problema, Señor. ellos vieron la tierra que Dios les había pasará. prometido. Padre, en el nombre de Jesús, Oro yo vengo orando, cada una Padre, de las para que la fe de mi necesidades hermana, para que la sean fe de mi resueltas hermano, ahora para mismo, que la Señor. fe de Por mi el amigo poder de tu crezca, palabra. Señor, y sea Si tú has fortalecida. permitido, Señor, En el esto en nombre de nuestras vidas Jesús, para poder en esta comprender hora, esto. Padre, yo Forma vengo nuestro orando, carácter, Señor, por forma una nuestro fe carácter, fuerte, Señor. por una En fe, mi hermano, Señor, mi hermano. genuina, En por una nosotros, fe Señor, inquebrantable. para que podamos En el afrontar, nombre de Jesús, Señor, la prueba fortalece, y la Señor, dificultad, ahora a Señor. ese hombre, a esa En el mujer que nombre de está Jesús, pasando ese Señor. momento difícil. En Padre, mi ahora en el corazón, nombre de y a mi Jesús, hermano y a mi hermana, venimos que clamando, está pasando Señor, momentos difíciles. por una salida a ese Gracias, problema, Señor, y te Señor, que pido que, quizás por favor, no se ha le des la encontrado respuesta. salida. Tú eres, Señor, el que vas a le des proveer. la Padre, respuesta ahora vengo a mi orando hermano y a mi hermana. por la situación económica, Permítele, Señor, de los que Señor, nos tener una miran. convicción Esa necesidad de que tú le económica, vas a Padre, ahora responder. yo vengo desatando Esto tú milagros eres capaz. financieros. Tú Yo eres vengo capaz, desatando Señor. milagros En el financieros. nombre de Yo vengo lanzando la palabra nombre a poderoso de usted Jesús. que está necesitando dinero. Confía en el Señor, sea fiel al Señor y Él va a proveer lo que tú necesitas. Padre, ahora esa enfermedad, Padre Santo, que está molestando el cuerpo de ese hombre, de esa mujer, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo vengo reprendiendo toda enfermedad, toda dolencia, Padre. Aún, Dios mío, crea órganos nuevos, crea órganos nuevos en el nombre de Jesús en el cuerpo de ese hombre, de esa mujer. Ahora, por las llagas de Cristo, por las llagas de Cristo, Señor. Aleluya. Él y ella ha sido sanada, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro la fe de Job en ellos, Señor, una fe inquebrantable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano Heiner. Gracias, pastor. Qué hermoso es cuando podemos abandonarnos en las manos del Señor. Amén. Hay Así es. momentos, mi querido hermano y hermana, que es lo único que nos queda. Así es. Ya has intentado todo, has tocado puertas y se te han cerrado, has hecho todo lo humanamente posible y ahí es donde está el problema, que es que actuamos conforme a nuestra humanidad. Es hora de que usted se abandone en las manos del Señor. Aunque no lo veas, aunque sea difícil de entender, aunque usted diga, pero hermano Heiner, ¿cómo usted me va a decir eso? Si lo mío es ya, no se preocupe, Dios tiene cuidado de ti. Como dice la palabra del Señor, si aún así cuida a los pajarillos, que no tienen graneros y no saben sembrar, ¿verdad? Aún así Dios tiene cuidado de ellos, mucho más va a tener Amén. cuidado de nosotros. Y le dice a alguien, se lo dice a alguien que ha experimentado estas cosas,
y que en este momento de repente puedo estar pasando una prueba, Ujú. pero he decidido seguir adelante. Ese es el camino que tenemos, porque Amén, el otro así es. camino, el otro que tienes es nefasto. Ujú. El otro camino que tienes es terrible. Y como lo vimos en el pueblo de Israel, por no tomar la palabra de Dios, el camino que Dios les había dicho, volvieron a caer al desierto. Símbolo de más prueba, de más dificultad, de cosas terribles, pastor. Entonces, tienes dos caminos. Y el camino más hermoso que puedes tomar es confiar en Dios. Amén, así Afirmar tu fe. Afirmar tu fe. No digamos, sí, es que yo creo en Dios. Esa es como lo vimos aquí en el análisis de la palabra, es la parte más simple de la fe. Amén, La así más es. sencilla, es la más básica. Creer en Dios, hasta los demonios tiemblan y creen, dice la palabra del Señor. Es hora de activar la verdadera fe. Y decir, Aleluya. Señor, a pesar de que no lo veo, sigo tus pasos. Voy por el camino correcto. Y algún día, y en algún momento, Dios tiene la respuesta para tu problema. Amén, así es. Créelo que así es. Este programa que a partir de ahora lo llamamos Derribando Muros por la Fe, tiene esas intenciones, de que nosotros derribemos aquellos muros que creamos. Tal vez podría parecer absurdo para el pueblo decir, pastor, que rodear la ciudad y ir cantando durante 6 días y el séptimo día, así es, ¿verdad? Creo. Así es, sí, claro, claro, claro. Gritar todos a fuerte voz y que eso se iba a caer, para muchas personas de repente pudiera parecer algo absurdo, ¿verdad? Pero es hora de creerle a Dios a pesar de que no lo veamos. Amén. A pesar de que parezca absurdo, a pesar de que te hayan dicho, no, la respuesta no la tenemos para ti en este momento, no hay solución para el problema que tú tienes, sigue creyendo. Amén. Sigue creyendo, sigue alabando a Dios en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. No cuestiones a Dios, no lo cuestiones, no cuestiones su soberanía. Amén. Sigue adelante, sigue creyendo. Ahí es, en ese momento es cuando Dios se glorifica. Dios Así está es. esperando ver cuál es tu carácter como cristiano. Amén. ¿Quién eres realmente? Y Amén. en ese momento, cuando tú demuestras que estás dispuesto a seguir al Maestro, a pesar de, es cuando va a venir la victoria. pastor. Wow. Amén. Wow. Aunque él me matare, dice Job, Sí. con todo yo le adoraré Así y le alabaré. Hermano y hermana, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús, amigo y amiga. Yo te bendigo y te animo a que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como ese dueño, como ese Señor, lo puedas hacer a través de la oración que nuestro hermano Heiner te va a indicar en estos momentos. Amén, así es muy importante, siempre lo hacemos. Amén. Si no has entregado tu vida a Cristo y estás cansado ya, porque así es, Aleluya. lamentablemente, Sí, cuando Señor. decidimos venir a Cristo, es porque ya estamos hartos de la vida que estamos llevando. Así es. Que ya estamos cansados y ya hemos buscado la solución en otras partes y no las hemos encontrado y no la vas a encontrar. No hay, La no hay. única Así salida es que le entregues tu vida a Cristo, Amén, así que es. lo hagas dueño de tu corazón y Dios va, como lo ha prometido, a traer esa paz que tanto anhelas. Así es. Repite conmigo Así esta es. oración. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que te he fallado. que te he fallado. Reconozco que soy un pecador. Conozco que soy un pecador, Pero en este momento pero en este te pido momento perdón Te pido perdón por mis por errores. mis errores. Te pido que por favor Pido que por favor entres a mi vida, entres a mi vida, que entres a tomar el lugar en mi corazón. Te lo doy, te entrego mi te corazón. entrego mi corazón. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Por favor, Jesús, por favor, Jesús, Escribe trae paz a mi corazón. en el nombre de Invito al Espíritu Santo para que entre en mi vida Sí, Señor. y que venga a traer paz en mi corazón y en mi ser. Amén. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esta simple oración, ya eres parte de la familia del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que ahorita hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén, así es. Así que le invitamos a que busques una iglesia, si se puede, congregar, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se hable la verdadera palabra del Señor. Ora, ayuna, pídele al Señor la dirección
Y escríbenos también a través de nuestro Facebook, puedes escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a estar te respondiendo y vamos a estar te ayudando en oración. Amén, amén, amén. Así que de mi parte, Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, 10 de la mañana, y el próximo jueves también por esta misma hora. Dios me los bendiga. Nos despedimos con una canción de Krista Lewis que revela mucho las palabras de Job, ¿verdad? Y no pude conseguir el video original, conseguimos una versión ahí en YouTube, pero lo importante es que le ponga atención a la letra y lo analice, ¿verdad? Y afirmemos nuestra fe. Dios le bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado, Amén. por haber estado con nosotros en este espacio Derribando Muros por la Fe del Centro Intercultural de Restauración Misionero de las Asambleas de Dios de Agua Buena, Costa Rica. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y lo esperamos la próxima edición. Amén, así es. Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando